Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos con otro Cara y Seca de la Información. Ya sabés, mi nombre es Omar López y hoy vamos a hablar con un integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, también de la Dirección Nacional de Trabajadores Excluidos. Él es Nicolás Caropresi, es un viejo amigo, ya nos conocemos, y vamos a hablar de los sectores más, ¿cómo diríamos?, más arrinconados, los que más han perdido y también los que más están luchando en la movilización permanente por ser visibilizados y por poder recuperar sus derechos. ¿Es así más o menos, Nico? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Omar? Gracias. No. Te preguntaba si era así porque yo tengo esa sensación, que los más excluidos son los que más se movilizan, ¿no? Y yo creo que son los más desesperados últimamente. Con el aumento del costo de vida y todas las cuestiones que está impactando las modificaciones económicas que ha producido el gobierno nacional, son los compañeros más desesperados y son los que ya han perdido las otras oportunidades, ¿no? Han perdido el trabajo, han perdido la changa y ya no les queda otra más que el trabajo cooperativo, inventar su propio empleo, como lo han hecho los vendedores ambulantes, como lo hacen los cartoneros, como lo hacen las diferentes expresiones de trabajadores que componen la Confederación de Trabajadores de Economía Popular. Y hoy en día eso, para poder sobrevivir en este contexto, creo que es casi tarea obligada para el sector estar en la calle resistiendo estas políticas y sobre todo proponiendo, digamos, porque es un sector que, a pesar de que desde hace 4 años está sufriendo de lleno las políticas neoliberales del gobierno macrista, fue el que también propuso la ley de emergencia social y la trabajó con todos los diputados y senadores en ambas cámaras, el relevamiento nacional de barrios populares, todas políticas que incluso han permitido que la cosa hoy no esté mucho más fea, ¿no? Porque yo creo que si no hubiera sido por diferentes procesos que han llevado adelante los compañeros y diferentes trabajos y razonamientos, inventos que han llevado los diferentes trabajadores de la economía popular adelante, la situación social en la Argentina sería mucho peor. Cuando uno habla qué pasa que no hay un estallido frente a tanto dolor y postergación y tanta pérdida de derecho, un poco la respuesta está en esto que acabas de decir, ¿no? O sea, se fue protegiendo dentro de lo posible. Yo creo que un poco la respuesta está ahí y después un poco está también en la capacidad que tuvieron de enroscar la cabeza de los argentinos. Tristemente lo digo, ¿no? Este discurso de que nosotros nos creíamos hippies corriendo en la pradera y éramos neandertales viviendo en un túnel del que supuestamente íbamos a salir al principio nos decían que salíamos en 6 meses y hoy nos dicen... Se ve la luz, se ve la luz. Y hoy fíjate que... Se ve la luz del Fondo Monetario que viene para acá. Exactamente, y hoy fíjate que lo que nos dicen es que no, al final donde nosotros vivíamos era en el túnel y que nos hicieron creer en algún momento que podíamos vivir con la luz. Y ahí la discusión es netamente ganancial, digamos, es que lo que están diciendo es que para que los que hacen plata sean felices, nosotros tenemos que ganar menos, nosotros tenemos que vivir peor y nosotros tenemos que renunciar a ciertos privilegios. Porque la discusión central es esa, digamos. Ahora, Nicolás Caropresi, decime, vos conocés bien el movimiento de trabajadores excluidos. Podemos decir son los compañeros y compañeras cartoneras que venían de una política de recomponer sus derechos, de recomponer su historia, de recomponer la familia, los ingresos, ¿no? Y de golpe eso empieza a deteriorarse y vuelve para atrás. ¿En qué nivel de autodefensa, si me permitís la palabra, se encuentran estos sectores sociales? ¿Qué volumen son entre todos ellos? Yo creo que hemos avanzado en organización, el sector ha avanzado mucho en organización. Es muy difícil determinar el volumen, digamos, porque, digamos, siempre que hay crisis y variaciones económicas, el sector que más crece es el de la economía popular. A lo que voy, un tipo pierde el trabajo, lo primero que hace, por lo general, es salir a vender a la calle. Venta ambulante, revende, antigüedades, lo que sea. Después, cuando se le pone más jodida, termina cartoneando y buscando... Y la changa ya se perdió. Antes estaba la changa como alternativa. La changa desapareció. Porque la changa era algo que
Yo tenía plata para pagarte Claro, para algo. la clase media alimentaba a un sector excluido. Ya eso no se puede. Eso no existe, porque ya el tipo que quería hacer un cuartito, que quería agregarle una ventana, pintar la reja, o lo hace él o no lo hace, o digamos, la changa desapareció absolutamente, la construcción cayó abruptamente, que es un lugar donde algunos sectores, sobre todo que se dan maña con la albañilería, podían participar, digamos, de los ingresos más o menos en blanco. Eso desapareció, entonces el sector aumentó, digamos, hay cada vez más compañeros. Sí, el sector estaba más organizado. Yo creo que el sector, es una discusión que hemos tenido durante mucho tiempo, entendió algo y es que las condiciones del sistema capitalista son estas, y las condiciones del sistema capitalista es que, dado el avance de la tecnología y un montón de cuestiones, hay gente que va a estar adentro y hay gente que va a estar afuera. El planteo de la economía popular es, mientras sigamos en este sistema, esa gente que va a estar afuera va a necesitar del Estado. Es así. Y el único patrón con el que tenemos para discutir es el Estado. Entonces, nos vamos a organizar sindicalmente y vamos a discutir con el Estado para que garantice más o menos algunas cuestiones de supervivencia y de derechos básicos de los seres humanos. Eso hoy ha permitido que muchos de los reclamos se canalicen de una manera ordenada, por decirlo de alguna manera, pero no resuelven la cuestión, y no resuelven la cuestión cuando el gobierno, sobre todo ahora, a principio de este año, Sí. ha decidido. Ellos dicen que no cortaron el diálogo, es cierto. Se te sientan a hablar, a repetirte lo mismo de siempre. Para mí eso no es el diálogo, sobre todo cuando estamos hablando entre un funcionario y un representante de un gremio, ponele, ¿no? El diálogo es un lugar donde vamos avanzando hacia algún punto de confluencia en los intereses que se encuentran en ese diálogo. Eso no lo está haciendo el gobierno ha tomado una decisión, ha decidido ajustar a los de abajo, ha decidido en vano además, porque yo lo que creo que es en vano afinar el lápiz con los de abajo, es en vano, no va a resolver el problema de la economía argentina. Totalmente, digamos. eso lo tienen clarísimo. Ahora, yo te quiero preguntar, Nico, vos estás también en la mesa de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP. ¿Cómo es esto de ir uniendo, ¿no? La Dirección de Movimientos de Trabajadores Excluidos, la CETEP? Recientemente vimos una movilización muy importante de organizaciones sociales, territoriales y políticos sindicales. Es como que empieza a haber un entramado cada vez más sólido y con más capacidad o más decisión, por lo menos, de organizarse, ¿no? ¿Cómo ves este nuevo proceso? ¿Qué futuro le deparas? Yo creo que este proceso va a traer grandes novedades. Creo que hoy los gremios, y nosotros nos consideramos dentro de los gremios, yo creo que antes de que la CGT claudique como ha claudicado, digamos, pero cuando Smith tuvo un rol protagónico en la CGT, nosotros empezamos a discutir el ingreso de la CETEP o de lo que nosotros llamábamos los trabajadores de la economía popular a la CGT, porque consideramos y seguimos considerando y vamos a considerar hasta el último día de nuestra vida que la CGT es la herramienta de los trabajadores. Entonces creo que estamos avanzando en discusiones que permiten pensar en la posibilidad de que la clase trabajadora en su conjunto construya un programa no para gobernar la clase misma, sino para que pueda discutir con los diferentes actores políticos en cuáles son las necesidades que necesita nuestro pueblo. Yo creo que en eso hemos mejorado, estamos en condiciones de construir procesos de esas características. Yo creo que la política no está teniendo el mismo efecto, o muy incipientemente la política está empezando a dirigirse hacia ese camino, pero sigue en discusiones inocuas, seguimos discutiendo en los términos que el macrismo propuso discutir cuando era oposición, entonces seguimos enroscados en el ovillo de lana que nos tiraron para distraernos. Entonces creo que ahí, yo sí creo que la política está atrás de los movimientos sociales, de los movimientos gremiales, y está atrás porque están mirándose el ombligo, está atrás porque no están encontrando el camino, y ojalá, sea más pronto que tarde que encontremos la solución a la situación en la que estamos en este momento. ¿Qué es lo que más te inquieta? Nos quedan 3 minutos. ¿Qué es lo que más te inquieta del futuro inmediato? A mí lo que más me inquieta es que no se vayan estos tipos, digamos. O sea, Más que se una fuertemente con un programa que garantice retornar la oposición. lo principal es que gobiernen otras personas, digamos. Correcto. Que gobiernen personas que más o menos hablen nuestro mismo idioma. Sí, Después hablamos de imponer que protejan al pueblo. Que protejan al pueblo. Si logramos que quien viene a...
por lo menos que entiendan el idioma. Cuando vos le decís a un macrista, y es verdad, es literal, a muchos macristas, cuando vos le decís que protejan al pueblo, creen que es una metáfora que no terminan de entender, y esas cuestiones, que es un cliché de los hippies progre. Que por lo menos entienda qué significa proteger al pueblo, ya con eso vamos a tener un salto en la discusión, digamos. Yo creo que lo principal es que estos tipos se vayan. En ese camino, si logramos como clase o como organizaciones imponerle algunos ejes programáticos al gobierno que viene, bienvenido sea, ojalá esa sea la alternativa que triunfe. Claro. Pero si no, mientras tanto, con que se vayan estos tipos, yo creo que estamos en condiciones de por lo menos empezar a pensar en un futuro, digamos. Nicolás Caropresi, yo te quiero agradecer mucho. Creo que es la segunda vez que estás en este ciclo, o por lo menos en este, y no sé si en feos, sucios y malos. Feo, sucio y malo. ¿Sí? Ahí está, pero... Todavía me hacen chiste, digamos. ¿Sí? Pero bueno, Nicolás, reitero, es integrante de la Mesa Nacional de la, dije bien, ¿no? De la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y también integra la Dirección Nacional de Movimiento de Trabajadores Excluidos. Te voy a robar una frase, ¿no? Y que tiene que ver con el Estado-Nación. Cuando ustedes dicen que hay un funcionario que no entiende esto de ayudar al pueblo, ¿no? Para decirlo claro y directo, no es que no lo quieran entender. Ellos no entienden lo que ustedes sí entienden. Cuando ustedes hablan de hay que encontrar una solución para nuestro pueblo que está sufriendo, están pensando en un pueblo, en una nación. Esa nación tiene que estar de pie, ese pueblo tiene que estar activo, no tiene que estar justamente de rodillas y mutilado. Ahí hay un concepto, ¿no? De Estado-Nación, lo que está de pie y abarcado democráticamente para la participación de todos, y lo que desconocen las clases dominantes y no lo quieren. ¿Te puedo agregar algo chiquito? Sí, por favor. Hace poco me puse a leer un libro, lo terminé ayer o anteayer, La conformación del Estado Nacional. Desde Correcto. Mitre hasta Roca, más o menos, ¿no? Totalmente. Y es muy necesario. El Estado, la situación que nos deja el macrismo, podemos agregarle que también estuvo Menem, la dictadura, todo, pero es volver a esa discusión. Estamos en una discusión que fue la que vino después de Rosa, Urquiza y todo ese quilombo. Bueno, estamos de nuevo en esa discusión. Con un valor agregado sobre el Estado-Nación hoy, que hoy el Estado-Nación debe ser redimensionado, resignificado, porque esta famosa frase que en el programa radial de Mate Amargo tantas veces utilizamos, el tema de lo geopolítico. Claro. O sea, estamos frente a otro escenario, es otra historia. Hay elementos de nuevo tipo que hay que revisar y ver cómo influyen en las relaciones de fuerza entre los pueblos, los gobernantes, entre los gobernantes y las potencias. O sea, estamos frente a un escenario inédito a la hora de disputar territorio, gobernanza y recursos naturales, porque detrás de todo esto hay la necesidad de tomar una parte de la porción de la Argentina o de América Latina para poder proveerse de los recursos que se les han agotado a las potencias. Entonces me parece que la mirada tiene que ser nueva o intentar actualizarla, y aquí está, ¿no? La diferencia entre ustedes que le hacen un planteo y del otro lado que no les importa, porque ellos están en la nación del entreguismo, no están en el Estado-Nación, que es otra cuestión. Pero bueno, vamos a salir contigo en otro momento. Me gustaría que podamos tener una charla con otros dos compañeros de base. A Nicolás Caropresi le vamos a decir que queremos que vuelva pronto y con algunas novedades, ¿no? Algunas novedades, como que hemos tenido un par de conquistas que nos van a garantizar más tranquilidad, sobre todo a la hora de poner en la mesa el plato de comida que dignamente necesita cada familia. Empecemos por ahí. Lo básico, ¿vale? Hasta mañana.